Dios te bendiga, hermano. Bienvenido a nuestro estudio de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a estar viendo el tema cuando los profetas fallan. Te invitamos a adorar junto con nosotros el nombre del Señor y luego regresar para el estudio de la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Dispongamos nuestro corazón para adorar a Dios. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en el camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Hasta el final. Tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guía sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. A tu nombre clamaré,
ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tú, Dios, hasta el final. Dios le bendiga. Dios le bendiga, estamos de vuelta. Quiero antes de entrar en la palabra que hagamos una oración. Padre Celestial, te pedimos que nos bendigas mediante la exposición de tu palabra. Dirige, Señor, estas palabras que pueda tocar la vida y el corazón de cada uno de los que las están escuchando. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén. Muy bien, hoy quiero tocar un tema un tanto delicado, pero que es relevante y actual. En estos días de pandemia han surgido por las redes sociales toda clase de mensajes. Muchos de estos mensajes asumen una supuesta autoridad profética y algunos inclusive hasta se atreven a hacer predicciones. Esto ha traído como resultado mucha confusión dentro del pueblo de Dios. Ahora, yo no intento tirar tierra sobre nadie, pero estoy comprometido en hablar la verdad y edificar al pueblo de Dios. Así que por este medio hago un llamado a los cristianos a tener discernimiento y a no creer a todo espíritu. Antes de entrar en el tema, necesito poner la base, el fundamento, para que nosotros podamos tener una perspectiva correcta de lo que queremos hablar. En la palabra del Señor existen tres expresiones para identificar a un profeta y son las siguientes: Roe, Osen y Navi. Roe y Osen se traducen generalmente vidente. Navi se traduce profeta, uno llamado a hablar. Por consiguiente, aunque el ministerio profético tiene que ver con visiones, predicciones y además el aspecto del futuro, generalmente también es claro y es cierto que un profeta es ante todo alguien llamado a comunicar el mensaje divino, una palabra de parte de Dios. Entonces, un profeta es un mensajero, alguien con una asignación divina para impartir la palabra de Dios al pueblo. Así que, por lo tanto, todo aquel que se llame o diga profeta asume una gran responsabilidad. Por eso no podemos tomar a la ligera, ni tampoco creer en todo lo que se escucha en las redes sociales y en los diferentes mensajes que están habiendo o que se están dando en estos días. Tenemos que tener el discernimiento. En el Antiguo Testamento existen dos normas básicas para identificar a un profeta del Señor, a un profeta de Dios, y son las siguientes. La primera es la norma del cumplimiento. En Deuteronomio capítulo 18 verso 22 dice: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta. No tengas temor de él. Note lo que dice. La palabra del profeta está sujeta al juicio, al cumplimiento. Si él ha dicho algo, o si ha hablado algo en nombre de Dios, o si ha dado una predicción o una profecía, esta debe cumplirse para tomarse como palabra del Señor. Y dice allí: no tengas temor de él. Y veremos en esta lección algunas cosas que hacen algunos llamados profetas y que lo que buscan es traer ese tipo de temor al pueblo. Hermanos, si usted ha estado atemorizado por palabras que ha escuchado, por mensajes que ha escuchado, tiene que tomar este texto en cuenta. Si no se cumple, no tiene por qué temer. Habló con presunción, con orgullo, mas no habló en nombre del Señor. La segunda norma básica que veremos es la norma de la palabra. En Isaías capítulo 8, verso 20 dice:
a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a eso, es porque no les ha amanecido. Note, el profeta Isaías, o más bien el Señor a través del profeta Isaías, establece que toda palabra profética debe considerarse en base a la ley y al testimonio, es decir, a la palabra de Dios. Y en el Nuevo Testamento también se nos dice esto en cuanto al mensaje o a la supuesta inspiración del Espíritu Santo. Debe asociarse con la palabra, debe adecuarse a la palabra de Dios. Si no es así, entonces dice, no les ha amanecido, es decir, no tiene ningún tipo de revelación. Estimados hermanos, la pregunta que nos debemos hacer es: ¿por qué entonces fallan los profetas? ¿Por qué hay tanto mensaje que se ha dicho y que se ha hablado y que no se ha cumplido? Yo he visto mensajes de gente ordenándole la muerte al coronavirus, diciendo que en 3 días, que en 2 semanas iba a desaparecer, hermanos, y nosotros llevamos más de 2 meses y esto se prolonga. ¿Por qué fallan los profetas? Veremos eso en breve. En primer lugar, los profetas fallan cuando están desviados de la voluntad de Dios. Vamos a leer en el libro de Jeremías, el capítulo 28, y vamos a leer inicialmente del verso 1 al verso 4. Dice así: aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año 4, en el 5º mes, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Mire, aquí estamos en el cuadro de un hombre llamado Ananías, un profeta, posiblemente también un sacerdote, porque vivía en Gabaón, que era un pueblo de sacerdotes. Está en el templo. Está el rey Sedequías, el último rey de Israel, dispuesto por Nabucodonosor, debido a que su antecesor Jeconías fue quitado del reinado por rebelarse. Y está allí los sacerdotes, el pueblo, la corte, y está también el profeta de Dios, Jeremías. Y este hombre, Ananías, llamado profeta, da su profecía y dice que en 2 años, tanto los utensilios como la gente iban a ser retornados a Jerusalén, y que en 2 años Dios iba a quebrar el yugo de Babilonia, iba a derribar y derrotar a Nabucodonosor. Mire, esta profecía resultaba muy bonita, muy alentadora, pero era falsa. No se ajustaba a la voluntad de Dios. Porque si usted lee el capítulo 27, ve que Jeremías, el verdadero profeta del Señor, se había hecho unos yugos de madera y había dicho al pueblo y al rey que así como ellos estaban bajo ese yugo, como él estaba bajo ese yugo de madera, ellos debían someterse a la autoridad de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor iba a dominar a Jerusalén y a otras naciones. El capítulo 27 dice que llegaron a la corte de Sedequías otros reyes cercanos, y él delante de Sedequías y de los demás reyes entró con ese yugo y con este mensaje: sométanse a Nabucodonosor, porque él va a tomar control de estas naciones. Ya realmente Sedequías era un rey vasallo, era un rey tributario, pero ahora este Ananías viene con un mensaje
diferente, con un mensaje de liberación, con un mensaje que predice con un tiempo específico. En 2 años se iba a cumplir el tiempo de que el pueblo y los utensilios que Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia regresaran a Jerusalén. Ahora, ¿por qué estaba mal la profecía de Ananías? Vemos que Ananías está profetizando, pero no lo está haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Él está desviado de la voluntad de Dios. ¿Y cómo sabemos que está desviado de la voluntad de Dios? Sabemos por las siguientes razones. Primero, porque Ananías contrariaba el mensaje de Dios. Hágame un favor, tome su Biblia y vaya al capítulo 29 de Jeremías y leamos del verso 8 al 10, lo que sí era la voluntad de Dios. Dice así: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. Dice: no los envié, ha dicho Jehová. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Sabe? El profeta Jeremías envió una carta a los que estaban desterrados en Babilonia. Y en la carta les dice que no creyeran a los profetas que estaban desterrados con ellos, porque tanto en Jerusalén como en Babilonia había profetas que estaban dando mensajes de liberación en corto tiempo, muy buenos mensajes, muy alentadores, pero que estaban completamente desviados de la voluntad de Dios. Estaban contrariando lo que sí era la palabra del Señor. Jeremías, profeta de Dios, profeta verdadero, está estableciendo lo que era la voluntad de Dios. Y el tiempo de destierro era no de 2 años, era de 70 años. Así que él está desviado de la voluntad de Dios porque está contrariando el mensaje de Dios. También está desviado de la voluntad de Dios porque está contrariando a Ananías el mensaje antiguo. Mire que dice el capítulo 28, del verso 5 al 9. Dice lo siguiente: entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías. Recuerde que Ananías entró en el templo donde estaba el rey, los profetas, y donde estaba Jeremías con su profecía. Ahora Jeremías le responde y le dice así. Le respondió delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Verso 6. Y dijo el profeta Jeremías: amén, así lo haga Jehová. Le está diciendo Dios, gloria a Dios, que sea así, que se cumpla tu palabra, que confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste, que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Verso 7. Con todo eso, y ahora se dirige a Ananías: oye esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas, verso 8, que fueron antes de mí y antes de ti, en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Sabe qué le está diciendo Jeremías? Le está diciendo: tu mensaje es muy bonito, es muy bueno, y gloria a Dios, como yo quisiera que se cumpliera, pero tu profecía va en contra del mensaje que se ha dado por los profetas anteriores. ¿Sabe? Ananías con su profecía estaba menospreciando la cátedra que dio profetas antiguos como Oseas, como Joel, como Amós y como Miqueas y otros más. Él estaba simplemente menospreciando con su profecía, contrariando con su profecía todo lo que se dijo
anteriormente. Mire, la profecía daba un falso sentido de seguridad, y esto es lo peligroso con muchas profecías que se dan en estos días, que no se conforman a la voluntad de Dios y que le dan al pueblo un falso sentido de seguridad. Mire que dice el verso 10 al 11. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Sabe, por palabra de Dios, Jeremías se había hecho un yugo para de alguna manera ejemplificar su profecía. Y este hombre quebró el yugo. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. ¿Sabe qué hizo Jeremías? Dice la Biblia, y Jeremías siguió su camino. Es decir, no le hizo caso. Pero la gente estaba tomando esta palabra y creyéndola y tomando un falso sentido de seguridad. ¿Sabe a qué llevó esta palabra y esta profecía falsa? A que Nabucodonosor destruyera el templo y se llevara a más gente y se llevara todo el oro y toda la plata que todavía quedaban en Jerusalén. E inclusive llevó a Sedequías a que se fuera cautivo a Babilonia, porque con esta profecía ellos tenían un falso sentido de seguridad. Ahora, hermanos, yo quiero decirle algo. No todo el mensaje del Señor es agradable. No siempre el mensaje del Señor es agradable, pero es la verdad. Mire que dice del verso 12 al 14. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: ve y habla a Ananías diciendo: así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también les he dado las bestias del campo. ¿Sabe? No era fácil la palabra de Jeremías, ni siquiera a él le costó mucho, pero él tenía que dar la palabra de verdad. Y esto es lo que hace un verdadero profeta. No da palabras falsas, no da palabras de mentiras. Dice lo que Dios ha hablado, sea duro, sea difícil, pero lo dice. ¿Y sabe qué ocurrió con Ananías? Dios le envió un juicio, y esta fue la sentencia contra Ananías. Verso 15 al 17. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Y ojo con todos aquellos que están profetizando palabras que están desviadas de la voluntad de Dios, que no han buscado la voluntad de Dios. Mucho cuidado con lo que dicen y mucho cuidado en lo que hacen confiar al pueblo. Dice así: por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra. Morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y escuche lo que dice la palabra. Y el mismo año murió Ananías, en el mes 7. Peligroso, terrible. Él estaba llevando al pueblo, desviando al pueblo de lo que era la voluntad de Dios. Y Dios terminó quitándolo a él de en medio. En segundo lugar, ¿cuándo fallan los profetas? Los profetas fallan cuando profetizan de su propia inspiración. Mire que dice Ezequiel capítulo 13, verso 1 al 3. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Mira, mientras Jeremías estaba en Jerusalén, Ezequiel estaba con los desterrados.
ambos profetas de Dios, uno en un lugar y otro en otro lugar, profetizando lo mismo, y también hablando, o más bien contrariando o hablándole claro a los falsos profetas. Y Jeremías habla a los que estaban desviados de la voluntad de Dios, pero Ezequiel habla acerca de los que profetizan bajo su propia inspiración. ¿Qué significa esto de profetizar bajo su propia inspiración? Esto se refiere a su intelecto, a sus emociones, es decir, el resultado de sus pensamientos y no de la verdadera inspiración del Espíritu de Dios. Los falsos profetas inventan sus profecías. Los verdaderos profetas reciben sus profecías por la inspiración de Dios. Estos hombres estaban ideando, inventándose sus propias profecías. Es decir, la fuente de sus profecías no era Dios, era su propio corazón. Los falsos profetas no tenían a Dios como fuente de su inspiración, sino que era de su propio corazón. Y Ezequiel los acusa de no haber visto nada, de inventarse todo lo que predicaban. ¿Y sabe cuánta gente hoy anda inventando cosas? Anda inventando curas falsas del coronavirus, que esto, que lo otro, que un limón, que un pelito, que aquí, que allá, y están inventando cosas. Dios no les ha hablado. Están inventando palabras y están inventando profecías y hablando de su propia mente, de su propio corazón, mas no están hablando la palabra de Dios. Usted no tiene por qué cumplir ni someterse a estas cosas. Sométase a la palabra de Dios y no al invento de gente perversa. Mire, ¿cuál era el objetivo de esta gente con sus falsas profecías? Era sacar beneficios. Mire que dice el verso 4: como zorras en los desiertos fueron sus profetas, oh Israel. Y en el Antiguo Testamento la palabra no distingue entre zorras y chacales. Mire, y aquí se refiere claramente o evidentemente tanto a zorras como a chacales. ¿Sabe qué son los chacales? Son animales carroñeros que van y que comen, que se levantan y van y comen las cosas y devoran las cosas, las sobras que quedan. Y así se refiere el profeta Ezequiel más bien a estos profetas falsos, como chacales, como devoradores, como gente que está buscando sacar beneficios, ¿sabe? Y hay mucha gente intentando sacar beneficios, proveyendo curas, diciendo, por ahí escucha uno diciendo que si ellos daban dinero iban a ser curados del coronavirus, y pagaban a él una ofrenda no les iba a llegar el coronavirus. Son chacales. Otro vendiendo gel a una cantidad exorbitante, gel con aceite, con ungüento, para sacar beneficios. Son verdaderos carroñeros. No les ha amanecido, hermanos. Son gente que buscan sacar beneficio. Mire, y estos hombres no están interesados en fortalecer al pueblo de Dios. Mire que dice el verso 5: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Ezequiel está diciendo, ustedes han simplemente buscado su beneficio, pero no se han interesado en fortalecer los muros que están derribados. No están interesados en levantar esos muros para que Israel se fortalezca. Ellos no estaban interesados en fortalecer espiritualmente a la nación, como no lo están los profetas que se están inventando profecías hoy en día. Ellos lo que están buscando es su propio interés, su beneficio. Mire, ellos están brindando un mensaje falso. Mire lo que dice el verso 6: vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿Sabe? Tras que se inventan sus profecías, esperan que Dios respalde sus palabras. Y ellos también brindan una falsa seguridad. Y esto es un distintivo de los profetas falsos. Le dan falsa seguridad a la gente. Verso 10. Sí, por cuanto engañan a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba en la pared, y aquí que
los otros recubrían con lodo suelto. Sus palabras son como lodo suelto. Es decir, son palabras que no resisten el mínimo escrutinio del juicio divino. Ahora, ¿sabe por qué son profetas falsos? Porque su mensaje no guía al arrepentimiento. Un verdadero profeta guía al pueblo al arrepentimiento. Mire que dice el verso 22: por cuanto entristeciste con mentira al corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. ¿Sabe? Ezequiel dice, ¿sabe qué? Ustedes al que debían amonestar, no amonestaron, y al que no debían amonestar, a ese amonestaron. ¿Sabe? Ellos estaban tergiversando el mensaje. El mensaje en estos tiempos, hermanos, el mensaje divino es volvernos al arrepentimiento, es volvernos de nuestros malos caminos, es buscar a Dios, no andar buscando curas falsas y además llevando al pueblo al despeñadero y al fracaso. Las consecuencias de los profetas que profetizan de su propio corazón. El juicio de Dios. Versos 8 y 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, no serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo, Jehová, que yo soy Jehová el Señor. Hermanos queridos, estos profetas que andan engañando al pueblo, que andan llevando falsas expectativas y desviando el corazón del pueblo, ellos van a ser desterrados y van a ser borrados. Mucho cuidado, no solamente de ser un profeta falso, sino de escuchar y de seguir a profetas que no solo desvían el corazón del pueblo a través de mensajes y profecías que no se conforman a la voluntad de Dios, sino también de estos profetas que profetizan cosas que son de su corazón y no de la voluntad de Dios. Tengo que avanzar, hermanos, me alcanza el tiempo y quisiera terminar lo que he preparado para usted para que lo reciba. Y en tercer lugar, fallan los profetas cuando se dedican a manipular. Disculpe el lapsus. En tercer lugar, los profetas fallan cuando se dedican a manipular al pueblo del Señor. Quiero invitarte a que busques en tu Biblia Miqueas capítulo 3, verso 5. Dice así: así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Mira esta gente increíble. Estos profetas eran una cosa increíble. Primero dice ahí que hacían errar al pueblo, clamándole paz cuando tienen algo que comer. Al que le daba, ellos le decían: te va a ir bien, hay paz para ti, no te va a tocar nada, diste tu ofrenda, diste tu diezmo, diste tu promesa, diste esto, diste lo otro, me diste a mí, no te va a tocar el coronavirus. Y al que no le daba, le decía: pues prepárate porque te viene el juicio de Dios. Ellos eran manipuladores. Ahora, ¿qué es la manipulación? Pues la manipulación es el manejo y control que se ejerce sobre una persona o grupo de personas. En este caso, los profetas manipulaban al pueblo para su beneficio personal, para ellos sacar su propio beneficio. Ahora, note esto: estos hombres manipulan ajustando el mensaje para el provecho personal. Estos profetas acomodan el mensaje para su beneficio. De esta manera manipulan a la gente. ¿Sabe por qué? Porque al ser humano le gustan escuchar cosas buenas. Al hombre le gusta en general, y a mí también me gusta escuchar que me va a ir bien. Pero tengo que realmente asumirme a la verdad. Tengo que aceptar lo que Dios dice, sea bueno o sea malo. ¿Sabe? Esto es muy importante y usted tiene
que aprender a discernir cuando es palabra de Dios y cuando es lisonja de los hombres, para que buscan a través de las lisonjas sacarle dinero a usted, sacarle dinero, sacarle plata, sacarle pisto, como dicen allá en Centroamérica. Hermanos queridos, y hay mucho en estos tiempos, gente que vende el mensaje, que acomoda el mensaje para que la gente crea. Mire, no es posible. Si yo sé que personalmente estoy mal, ¿cómo voy a creer a alguien que me dice que estoy bien y que me va a ir bien cuando yo no cumplo la palabra de Dios? Pero a la gente le gusta escuchar esto, porque esto les autoconvence de que todo está bien cuando la verdad es otra, ¿sabe? Y ellos con esta actitud de manipular desviaban al pueblo, y esto es sumamente peligroso. ¿Por qué? Porque no les daban el mensaje verdadero, porque no denunciaban los pecados del pueblo, sino que a través de su palabra corrupta estaban beneficiándose. Esto es sumamente grave, y hacer esto, hermanos, ellos estaban atesorando juicios sobre sus cabezas. Mire que dice el verso 6: por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad de adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Lo que le está diciendo es que se le iba a acabar la fiesta, que Dios los iba a descubrir y los iba a dejar avergonzados. Verso 7: y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. ¿Sabe? Hay mucha gente que anda profetizando y hablando cosas que no vienen de la voluntad de Dios. Les va a llegar su tiempo, van a quedar avergonzados porque su palabra no se va a cumplir. Mire el deber del verdadero profeta. Verso 8, Miqueas dice: mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Saben? Miqueas tuvo que hacer el papel del malo, pero él tuvo que en primer lugar denunciar a los falsos profetas y denunciar el pecado del pueblo, denunciar la corrupción que había. Y esto posiblemente no era fácil para él, pero él estaba lleno del Espíritu de Dios. Amén. Para denunciar al pueblo. En cuarto lugar, ¿por qué fallan los profetas? Fallan cuando son livianos y prevaricadores. Mire, vamos a ir a Sofonías capítulo 3 en el verso 4. Vamos a leer. Yo sé que tal vez hay conmoción en algunos que me están escuchando. Tal vez algunos dirán: nunca hemos escuchado al pastor hablar de esta manera. Pero quiero decirte algo: lo que estoy hablando es lo que Dios me dio. Estoy seguro, esto no es palabra mía. Si usted me pregunta, preferiblemente yo quisiera predicar otra cosa, pero estoy hablando lo que Dios ha puesto, lo que Dios me guió por su palabra, lo que puso en mi corazón, y traté de eludirlo, traté de hacerlo a un lado, pero Dios habló insistentemente a mi corazón y estoy entregando lo que Dios me ha dicho que hable. Mire, Sofonías 3:4 dice: sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. ¿Sabe? Sofonías aquí está denunciando al pueblo de Israel por su pecado, por su actitud de rebelión, de rebeldía contra Dios, y nadie se salvó. Le dio duro a los gobernantes, a los sacerdotes y a los profetas. Ninguno se salvó. Estaba él hablando la palabra de Dios. Ahora estaba diciendo, y me llama la atención el término que usa para referirse a los profetas. En otra ocasión habrá tiempo para hablar de los sacerdotes y de los gobernantes, pero hoy nos estamos ocupando de los profetas y por qué fallan. Note esto: él les llama livianos y prevaricadores, y quiero llamar la atención a estos dos términos. ¿Qué significa ser liviano y qué es ser un prevaricador? Ya lo veremos. Número uno. Ahora, obviamente, ser liviano no tiene que ver con ser balsito de peso ni su estado de salud. No. Ser una persona liviana
es alguien en cuya vida y enseñanza no hay veracidad, seriedad ni estabilidad. Note esto. Es un profeta o una persona cuya vida y enseñanza, en ella no hay veracidad, seriedad ni estabilidad. En otras palabras, es un charlatán, un mentiroso. Mire, y estaba buscando esta palabra. Yo tengo una Biblia en inglés, y cuando habla de liviano, el término que usa ahí es light. Alguien light, ¿sí? Alguien superficial. Note esto. Y busqué, porque la traducción al español es liviano, pero en el hebreo la palabra literalmente habla de alguien que es espumoso o que forma burbujas. Es el término que se traduce light en inglés y liviano en español. Viene de algo que burbujea o que echa espuma. O sea, algo que no tiene sustancia. Algo que es solo burbuja y espuma, pero que no tiene sustancia. Algo superficial. Note, también significa, porque tiene esta siguiente acepción: temerario, insensato, imprudente, indisciplinado, irresponsable. Entonces, el profeta liviano es aquel que no conecta su vida con su mensaje, y que su carácter es de alguien completamente irresponsable, indisciplinado, alguien que es imprudente, que es insensato. Hay gente así y se hacen llamar algunos profetas de Dios. Usted ve su vida. Su vida es un completo desastre, pero ellos se paran a hablar la palabra y con autoridad hacen creer a la gente que ellos son enviados de Dios. Pero no hay una concordancia entre lo que son y lo que hablan, entre su trayectoria y lo que expresan. Hermano, mucho cuidado. Por eso la Biblia nos llama a no solamente examinar la profecía, también hay que examinar al profeta. ¿Cuál es el fruto? ¿Cuál es su vida? ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿De dónde procede? Eso es sumamente importante. Hoy cualquier loco aparece y hablando de que es profeta, de que es enviado de Dios, y engaña a la gente. Así que la persona liviana o el profeta liviano es aquel que es un charlatán, que no tiene un carácter formado. Mire, es interesante porque hoy más que nunca hay charlatanes intentando engañar al pueblo de Dios, y lo lamentable que muchos creyentes caen en su mentira. Hace años atrás yo tuve que llamarle la atención a un charlatán, a un mentiroso. No tengo el tiempo para decir cómo llegó a la iglesia, pero estaba allí y se les acercó a un grupo de hermanas y les hizo creer que él es profeta y que es intercesor, y que fueran a su casa para una sesión de oración. Y ellas fueron, y este hombre empezaba a orar con estas hermanas, él y su esposa y las hermanas. Y sabe, en un momento él decía: tengo una palabra de Dios para fulana, y le decía: así te dice el Señor, eres orgullosa y Dios quiere quebrar ese orgullo. Por lo tanto, esta semana tienes que venir a ayudar a mi esposa a lavarnos la ropa y a limpiar la casa. A la otra le decía: te falta humildad, tienes que venir a cocinar. A otra le decía: mire, Dios te quiere quebrar la maldición en tu vida, tienes que venir. Y les hacía que le diera dinero, así que las obligaba, o más bien las manipulaba para que le limpiaran, le hicieran el aseo en su casa, le cocinaran y le dieran dinero. Hermanos queridos, un charlatán, un hombre liviano. Cuando fui a confrontarlo y a estudiar de dónde era, quién era, su pastor me habló muy mal de él. Es más, me dijo que ya no formaba parte de su iglesia, así que tuve que hablarle a estas hermanas. No les cayó bien lo que yo les dije, en fin, al final se fueron de la iglesia. Pero tenemos nosotros que aprender a tener discernimiento y a no creer a todo espíritu. Mire, ahora, no solo les llamó livianos, gente que no tiene el carácter, gente que es charlatán, también les llamó Miqueas Sofonías les llamó prevaricadores. ¿Qué es un prevaricador? Un prevaricador es alguien que presenta un comportamiento traicionero.
escuche lo que estoy diciéndole, un comportamiento traicionero. Y hay mucha gente predicando, inclusive profetizando, pero usted no les conoce autoridad. Son gente que no se someten a nadie. Son gente que les gusta andar sublevándole. Yo conocí a uno que se hacía llamar apóstol y profeta. Hermanos, y ni iglesia tenía, ni congregación tenía. Lo que era es que era un mujeriego, era un sinvergüenza, un mentiroso también, pero era un profeta. Estaba más graduado que un termómetro, tenía más título, hermano, que la Constitución Nacional, pero era un profeta. Prevaricador, son gente que, escucha esto, un prevaricador son aquellos que roban la confianza de los pastores y ministros que le dan la oportunidad. Un prevaricador son aquellos llamados profetas que roban las ovejas y traicionan la confianza de aquellos que le tienden la mano. Esos son los prevaricadores. Los profetas livianos y prevaricadores son los que están más preocupados por ser populares y aprobados por la gente que por predicar el mensaje divino. Los profetas livianos y prevaricadores son los que dan un mensaje light, que no ofenden a nadie. Esos son los que le caen bien a todo el mundo, que son del agrado de la gente, porque simplemente en el fondo no quieren ver afectada su ganancia. Ellos, como dice el apóstol Pedro, su Dios es su vientre. Ellos, cuando usted lo expurga, tienen toda clase de malicias en su vida. No se conforman a un carácter cristiano. Son gente que van, dividen iglesia, roban ovejas, son prevaricadores, son livianos y prevaricadores. Que Dios nos guarde de profetas livianos y prevaricadores. Estoy haciendo un llamado a todo el que me vea a través de este mensaje, a que preste atención a esta palabra, que diga si lo que estoy hablando está conforme o no a la palabra de Dios, que diga si estoy hablando contrario a la palabra de Dios. He tratado de dar no mis palabras, sino lo que dice la palabra de Dios. Te he llevado verso por verso, palabra por palabra, y no me creo profeta, ni asumo posición de profeta, pero estoy hoy enseñando porque he visto mucha gente confundida, atemorizada con lo que muchos están hablando. Estoy gente que están basados en cimientos inestables, gracias a estos falsos profetas, a estos que están mercadeando con el mensaje de Dios. Quiero decirte, hermano, la palabra de Dios no falla. Los que fallan son los falsos profetas. Que el Señor te bendiga. Bendiciones, mi hermano. Estoy convencido de que he hablado lo que Dios me ha dado. Tal vez no sea del agrado de todos los que escuchan, pero es la palabra del Señor y es mi responsabilidad formarte a ti como discípulo de Cristo. No para que seas simplemente una persona crédula, sino para que tengas criterio, para que tengas la capacidad de analizar y de conocer, y no seas un simple objeto o sujeto de la mala intención de otros, sino que Dios te dé a través de esta palabra el discernimiento para que identifiques a un profeta, a un predicador, a un mensajero correcto de uno falso. Hermano querido, estoy aquí bajo la responsabilidad de mis palabras y creyendo que Dios te ha hablado como lo hizo conmigo, y también esperando que este mensaje produzca madurez en el pueblo y arrepentimiento en aquellos que están lucrando con la palabra de Dios, que están inventando palabras, mensajes que Dios no ha hablado, que están desviando al pueblo de Dios del verdadero mensaje, del conocimiento correcto de la palabra de Dios. Hermanos queridos, quiero orar, porque siento en mi corazón orar, para que el pueblo sea fortalecido,
Padre celestial, en esta hora, bendice a tus hijos. Amado Dios, fortalécelos en medio de este tiempo que estamos viviendo. Espíritu Santo, que en este tiempo nosotros podamos seguir la inspiración de tu Espíritu, lo que nos dice tu palabra y no lo que nos dicen los falsos profetas, estos aduladores que buscan ganar el aprecio de la gente con palabras lisonjeras, con mentiras, con engaños. Padre celestial, ayúdanos a ser gente que cree la palabra, que tiene fe y que no se desvía ni a izquierda ni a derecha, sino que confía que nuestra salvación viene del Señor y que en Él están nuestros tiempos y que Él tiene control de todo y que así como Él nos ha ayudado en el ayer, también nos va a ayudar en el ahora y en el mañana, porque confiamos en aquel que es torre fuerte. Él es el Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Padre celestial. Te bendecimos y honramos tu nombre. Hermano, de mi parte, muchas gracias por haberte quedado hasta el final. Muchas gracias por escuchar esta palabra. Te pido que no te pierdas la continuación, porque todavía no hemos terminado con este tema de cuándo o por qué fallan los profetas. Tenemos otros argumentos bíblicos que queremos compartir en la próxima oportunidad. Entre tanto, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor te bendiga y te dé paz. Shalom.